0202-2020. Es un número, ¿sí? Es un número que simboliza una fecha muy importante que en lo personal marcó mi vida profesional y pienso yo que mi vida a nivel personal también. Es el 2 de febrero de 2020. Seguramente ustedes van a pensar, 2 de febrero de 2020, ¿qué pasaba en mi vida? Pues pasaba en su vida que estábamos a un mesecito de empezar la pandemia más brutal que la humanidad recuerde. Pero este personaje no estaba aquí en el país, estaba haciendo no su estancia doctoral, no su estancia, sino su vida doctoral en otro país. Y coincidió esa fecha, 0202-2020, que se llama palíndromo o número capicúa. ¿Qué significa esto? Que se puede leer exactamente desde la derecha hacia la izquierda, exactamente igual que de la izquierda hacia la derecha. Eso pasa en números que coincide como este, 0202-2020, o puede ser 0101 1010, etcétera, y uno se da cuenta que esas fechas sí existieron. Entonces, no tiene ningún significado cósmico, de numerología, ni nada por el estilo, pero coincidió que esta fecha era, o fue, mi primer achot. Esta abuela muy первый achot в России. Hablo un poquito en ruso porque la experiencia tiene que ver en ruso, porque tiene que ver en un país recontra que lejano, y había un clima tan tenaz que se supone que yo tenía clases a las 8 de la mañana y aquí en Ecuador pues ya está de día. Pero en Rusia no. Durante el invierno amanecía, y amanece, como a las 9, 9:30 de la mañana. Y con mis otros compañeros que también eran doctorantes, ellos no tenían clases, porque se supone que el doctorante no tiene clases, sino solo se dedica a la investigación. En mi caso yo sí tuve. ¿Por qué? Porque mi Mayaru Kovaditel, en ruso significa mi directora de tesis, Samaya Krasivoya Debushka, la mujer profesora más guapa que he visto en mi vida, ella tenía otro plan para mí, no en lo que estaban pensando. Si no tenía otro plan, ella me mandó a clase, me hizo un horario, esta abuela Raspisani significa en ruso horario, y me mandó de oyente a Bacalabrat. Bacalabrat era licenciatura. Y también de oyente a magistra. Magistra Nazivayet Saurasi en ruso significa, Naruskam significa maestría. Entonces yo le decía, ¿y por qué me manda clases de licenciatura y por qué me manda clases de maestría si yo voy a ser doctor? Nunca me respondió porque yo no sabía cómo preguntar eso. ¿Sí? Entonces me di cuenta de que todo el mundo es analfabeto en mayor o menor medida. ¿Por qué? Porque ser analfabeto es no poder leer y escribir un idioma. Entonces, si ustedes se ponen a pensar, todos somos analfabetos o hemos sido analfabetos. En la actualidad, analfabeto porque somos analfabetos digitales. No podemos programar. Bueno, no todos. No podemos manejar un computador. No podemos escuchar o entender un mensaje o una canción en inglés que tanto nos gusta. Entonces, somos analfabetos en cierta forma. Entonces, yo en ese momento no sabía por qué hacía eso mi directora de tesis. No lo sabía. Sin embargo, les contaba que me tocaba madrugar, entre comillas madrugar, porque allá ya estaba, era horas laborables, pero todavía no amanecía. Entonces yo iba a clases, no entendía nada al principio y vuelvo a la fecha 0202-2020, porque esta fecha era la primera prueba que tenía que dar allá. Había estudiado muchísimo, realmente no podría explicar cuánto estudié, pero el momento que fui a dar la prueba, estábamos todos los doctorantes de muchísimas ciencias diferentes, Drugaya Nauka de ciencia. Entonces, entrábamos a un auditorio. Este auditorio está muy chiquito. Era un auditorio tan grande que era como una, no sé, como una general de algún estadio. Muy empinado y no sabría decirles cuántas filas. Entonces, entré y era Basha Familia, es su apellido. Yo decía mi apellido, me entregaban un billet, era un papelito chiquito, con 5 preguntas. Estas 5 preguntas eran las 5 preguntas de mi examen, ¿sí? Entonces, cuando recibí, recuerdo claramente la frase que era, U was jest prosta 5 czasów, чтобы закончить examen. ¿Qué? Entonces era, usted tiene 5 horas para terminar su examen. Ah, es pasiva. Gracias. Y creo que la cultura latinoamericana, creo, no he hecho ningún estudio al respecto, tenemos el paradigma de que tengo que irme al final. Tengo que irme al último.
Si me quiero subir al bus, me voy al último. En un aula me voy al último. No sé por qué. Entonces yo, de ese momento hice eso. Me fui al último. Hasta me acuerdo que me cansé subiendo las gradas porque estaba bastante atrás. O bastante arriba. No sé cómo explicarlo. Una vez que me senté, una vez que me senté, leí las preguntas y las entendía. Lo peor es que las entendía. Eso quiere decir que ya hablaba un poquito de ruso, o sea, leía y entendía. Pero no tenía la más remota idea cómo responder. Entonces, automáticamente ustedes en sus cabezas van a darse cuenta de que hay un montón de cosas que ustedes dicen, ah, yo sí te entiendo, pero no tengo ni idea cómo responderte. Entonces, eso me pasó ese momento. Me senté, filosofé, tenía 5 horas para terminar el examen y realmente tuve no sé si la mala manía o el mal pensamiento, no lo sé, de entregar el examen e irme. ¿Por qué? Porque no me sentía representante de mi país, obviamente que no lo era y no lo soy, pero prefería quedar de tonto, de bobo, de ignorante, de vago, a quedar de copión, a quedar de alguien que plagia, a hacer quedar mal mi país. Maya Strana, Nazarbaye, Ecuador. En ese pensamiento que parecía eterno, creo que pasó 1 hora. Tenía 5. Entonces, yo veía todo el auditorio, otros doctorantes en, como les dije, en varias ciencias, haciendo sus exámenes. Creo que está de más decirles que no había cómo copiar. Si era un país en el que la copia, una cárcel y te desaparecen, no sé. Entonces, reconocí rostros. Tenía compañeros chinos, luego me enteré que no eran chinos, sino eran yakutios, que era de una provincia muy al este de Rusia. Rusos, obviamente, la mayoría eslavos y eslavas. Y de repente vi un rostro que me pareció latinoamericano. No sé cuáles eran las facciones de un latinoamericano, no tengo idea, no podría describirlas, pero me dio la impresión de que hablaba español. Entonces le balbuceé el nombre y dije, hola, ¿qué haces? No sé. Y me dijo, hola. Entonces, si me respondió hola, dije, lo logré, habla español. Entonces le digo, oye, ¿qué se hace? ¿De dónde eres? ¿En qué año estás? Entonces él me respondió que era de segundo año de doctorado, y él hablaba ruso casi perfecto. Y me dice, verás, lo que tienes que hacer es lo siguiente. Trata de entender las preguntas, trata de entenderlas muy bien y trata de responderlas. Y yo dije, gracias, no me ayudaste en nada, la verdad. Pero pasó el tiempo y seguía pensando en que tenía más tiempo, tenía 5 horas. Y dije, ya entendí. Y recordé a mi Rukovadite, la Maya Rukovadite Tatana Sergeyevna, y dije, gracias. Entendí por qué ella me hizo ir de oyente a cosas que yo pensaba que eran a un nivel inferior. No lo eran. Lo que ella quería, o ella lo que ella quiso, nunca me lo dijo, no era que aprenda estadística, matemática y tagdalia, niet. Anájatela, ella quería que yo oiga, que yo me relacione, que yo escriba, porque a veces hacía tanto garabato que no sabía qué escribía, pero según yo escribía. Yo no me entendía, pero escribía. Entonces dije gracias, porque lo que ella hizo conmigo es relacionarme con otra cultura y con otro idioma en el cual yo era, como les decía, analfabeto totalmente. Una vez que ya filosofé, yo les cuento algo muy rápido, pero realmente para mí pasaron horas. La, las preguntas las entendía y lo que tenía que hacer, o lo que hice, mejor dicho, es ponerles la respuesta en un lenguaje que yo sea capaz de defender. ¿Por qué? Porque ya mi amigo, mi compañero, anónimo, se fue. Y yo veía que las personas que acababan el examen bajaban las gradas y entregaban sus hojas o su hoja donde habían respondido a su examen. Y al frente había como, podría ser un tribunal conformado por 4 mujeres, doctoras, y un hombre también que era doctor, de diferentes ciencias, de diferentes doctorados. Y yo veía que la gente se sentaba enfrente, les entregaba sus exámenes resueltos en teoría, y conversaban. Entonces yo no entendía qué pasaba. Ya estaba solo porque mi amigo ya se había ido, bueno, mi compañero de examen. Y decía, ¿qué hacen? No lo entendía. Entonces dije, me concentré, entendí las preguntas, las entendía muy bien y me comencé a dedicar
o me dediqué, mejor dicho, a escribir en el ruso que yo podía defenderlo, porque sabía que me iban a preguntar lo que yo había respondido. Eso estaba interpretando lo que pasaba en la parte de abajo del auditorio. Efectivamente, ya pasaron me quedaban 15 minutos, y me animé. Bajé y le entregué a una doctora, mujer, mi examen, porque recordé que lo último que me dijo mi amigo de examen es entrégale a una mujer. Entonces yo, entrégale a una mujer, sí, obviamente que eso es cierto, pero el examen. Y yo le decía, ¿por qué? Apochimun. Me dijo, porque las mujeres rusas hablan no más lento, pero hablan mejor. Entonces dije, ah, sí, verdad. Le entregué el examen en este caso, a la persona que me tomaba el examen, y me dijo, ok, скажите, пожалуйста, объясните первый вопрос. Explícame la primera pregunta. Entonces yo, con un ruso muy básico, pero me hacía entender, e inmediatamente la persona se daba cuenta de que no era ruso hablante. Entonces ya le bajó un poquito al nivel y se puso a conversar conmigo y me hizo ver que me había equivocado en la segunda pregunta, convino que en la tercera estaba bien, y luego me dijo, vete, ándate. Y yo dije, ¿qué pasó? Me dice, por favor, aprende el idioma. Y yo dije, espaciaba mal, soy, das vidania, ochempriana, va acá, para acá, y salí corriendo. Esa experiencia cambió mi vida. ¿Por qué? Porque me fijé que las hojas que yo había entregado, las hojas que había entregado, no las leyó. Ni ella ni nadie. ¿Por qué? Porque no importaba lo que habías escrito en esa hoja. Importaba lo que eras capaz de defender, lo que habías sido capaz de entender y explicar. ¿Explicar en qué idioma? En el que sea. Pero que seas capaz de socializarlo. Entonces, luego de esta experiencia, pues como les decía, yo ya era profesor universitario cuando me fui a no estancia, a mi vivencia doctoral allá. Entonces apliqué, apenas regresé, en mi vida profesional. ¿Por qué? Porque los estudiantes de cualquier nivel, en eso sí tengo que ser muy claro, cualquier nivel, copian. Todo el mundo copia. Todo el mundo copió desde que es niño. Porque cuando uno llega a la casa y dice, mami, ya llegué. Entonces tu mamá te dice, qué bien, mijito, ¿cómo te fue? Bien. ¿Copiaste todo? Sí. ¿Entendiste? No. Es la verdad. Entonces, si uno se da cuenta, todo el mundo copió desde que es niño. Y copiábamos bien. Cuando somos adultos y estamos a nivel universitario, de maestrías, de doctorados, nos damos cuenta de que copiar ha sido malo. De que copiar es plagio. Que ponemos mi nombre, pongo mi nombre en lo que copié y entrego. Y me dicen que soy un plagiador. Y es verdad. Entonces, ahora que tenemos la bendita IA, tenemos todas las marcas habidas de por haber de las herramientas de IA, todo el mundo sigue copiando. Pero no tenemos ni la más remota idea de lo que lo estamos copiando. Se supone que nos tenemos que aprender cómo preguntar a la IA, cómo hacer un prompt. Entonces nos estamos diciendo a nosotros mismos, oigan, te estoy enseñando cómo copiar. Y responde la IA, cualquiera que ésta sea, y copiamos tal cual. Y si no supimos cómo preguntar, menos vamos a saber cómo nos respondió. Entonces, el desafío actualmente que tenemos, no docentes, no directores, no rectores, no cancilleres, no autoridades coordinadoras, no, el desafío que tiene la humanidad aquí es, si vas a usar eso, tienes que tener un criterio mucho más alto y una responsabilidad mucha más grande para poder discernir lo que estás viendo y poder aplicarla y lo más importante, explicarla. Porque si no eres capaz de explicar lo que te respondió la IA, o lo que te respondió el Google, o lo que te respondió una tesis, un deber copiado, si no eres capaz de entenderlo, no eres capaz de replicarlo. Por lo tanto, no te apoderas del conocimiento, sino solo lo viste pasar. Entonces, el compromiso de usar inteligencia artificial o copiar en general es mucho más alto. Nos compromete a todos, insisto, no estudiantes, no autoridades, no maestros, no doctores, no ingenieros, no. Nos compromete a todos a ser más críticos de lo que, entre comillas, estamos copiando bien. Entonces, el 02/02/2020 fue una fecha que cambió mi vida. Luego daríamos cuenta de que eso cambió la vida de todos con la pandemia, ¿no? Entonces, tenemos que analizar cuándo vamos a cambiar la nuestra. ¿En relación a qué? A las fuentes que estamos consultando,
lo que estamos copiando y lo que estamos respondiendo. Esa es la clave. ¿Qué fecha vamos a darnos cuenta de que la IA ya vino y se quedó? Y se va a quedar. Entonces, ¿cuándo vamos a darnos cuenta de que lo que estamos haciendo está mal? De que no tiene criterio, de que realmente es una copia industrial, es una inteligencia artesanal. Entonces, si usted ya tiene la respuesta, piénselo y defiéndelo para que su inteligencia no se quede en GPT. Gracias.